Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Isabel, una mujer de 70 años, vivía en una casa antigua situada en un tranquilo suburbio de Madrid. Desde que su esposo falleció, Isabel volcó todo su amor en su único hijo, Carlos. Trabajó incansablemente, desde cuidar un pequeño viñedo detrás de su casa hasta vender pasteles en el mercado local, todo para que Carlos pudiera estudiar y salir adelante. Carlos creció y se convirtió en el orgullo más grande de la vida de Isabel. Siempre soñó con que él tuviera una familia feliz, y en el corazón de Isabel, la imagen de su hijo junto a su esposa Lucía era un cuadro perfecto. Pero todo empezó a cambiar desde que Lucía llegó a la casa. Lucía era una mujer joven, inteligente, pero parecía que su orgullo y ambición siempre se reflejaban en su mirada. Al principio, Isabel intentó quererla como a una hija, con la esperanza de que el amor familiar pudiera superar las distancias invisibles. Sin embargo, en pocos meses, Lucía había logrado, de manera sutil, tomar el control de todo en la casa. Isabel, creo que ya no necesitas preocuparte por los gastos de la casa, dijo Lucía una mañana con un tono dulce pero cargado de presión. Carlos y yo nos encargaremos. Usted solo descanse. Carlos, como si estuviera atrapado bajo el control de su esposa, solo sonrió y asintió. Sí, mamá. Creo que debería disfrutar de su vejez. Pero Isabel no sentía que disfrutaba nada. Poco a poco, todo se le escapaba de las manos. La gestión del dinero, las decisiones pequeñas del hogar, incluso los cambios en el jardín trasero, todo estaba bajo el mando de Lucía. Isabel trató de hablar con su hijo, pero cada vez que intentaba hacerlo, Carlos siempre encontraba una excusa para evitarla. Estoy muy ocupado, mamá, decía él, evitando mirarla a los ojos. Hablamos en otro momento, sí. Pero ese otro momento nunca llegaba. Las cenas familiares también dejaron de ser el momento de unión de antes. Isabel se sentaba en silencio en un rincón de la mesa, escuchando a Lucía hablar sin parar sobre sus nuevos proyectos y sus conexiones sociales, mientras Carlos solo la respaldaba. Mamá, ¿qué piensas si cambiamos esta mesa vieja?, comentó Lucía con una ligera sonrisa, mirando a Carlos. Se ve tan anticuada. Isabel apretó los labios con fuerza y no dijo nada. Esa mesa la había hecho su esposo con sus propias manos, un recuerdo invaluable. Pero parecía que su opinión ya no importaba. Cada noche, Isabel se sentaba sola en su habitación, mirando una vieja foto de familia. En la foto, Carlos era un niño pequeño, sentado en el regazo de su padre, con una sonrisa radiante. Isabel pasaba su mano sobre la imagen mientras lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. En una ocasión, intentó tener una conversación directa con Lucía. Lucía, siento que ya no soy parte de esta familia, dijo Isabel, tratando de mantener la calma en su voz. Lucía levantó una ceja y se rió con desdén. No piense así, mamá. Solo quiero lo mejor para todos. Si se siente excluida, tal vez debería reflexionar sobre su actitud. Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón de Isabel. Se sentía desplazada en su propio hogar, un hogar que había construido con esfuerzo para su hijo. En otra ocasión, Isabel visitó a su antigua vecina, Rosa, en busca de consuelo. Pero incluso allí sintió la frialdad. Isabel, no quiero meterme en los asuntos de su familia, dijo Rosa en un tono suave pero lleno de insinuaciones. Cada casa tiene su propia historia. Al regresar a casa, Isabel sintió que todo el mundo le daba la espalda. Todos sus intentos de conectar con su hijo habían fallado. Ya no sentía que pertenecía a ese lugar. Esa noche, Isabel se sentó en un rincón de la sala, mirando el jardín a través de la ventana. La luz de la luna iluminaba débilmente todo, y las lágrimas le nublaban la vista. Amor mío, si estuvieras aquí, susurró Isabel con la voz quebrada. Pero el silencio fue la única respuesta. Un sentimiento de aislamiento, humillación e impotencia comenzó a envolver a Isabel. En su corazón, había un vacío que crecía cada día, como si todo lo que alguna vez había sido familiar se estuviera alejando, dejándola sola con un dolor indescriptible. Cada día que pasaba, Isabel sentía que ya no tenía control sobre nada en la casa donde había pasado toda su vida.
Lucía había tomado por completo el mando, desde las decisiones más pequeñas hasta las cuestiones financieras. Una mañana, Isabel quiso comprar un poco de lana para tejer. Era una costumbre que había mantenido durante años, una forma de pasar el tiempo y encontrar algo de paz. Lucía, necesito un poco de dinero para ir al mercado a comprar lana, dijo Isabel con timidez al ver a Lucía sentada en la mesa revisando su teléfono. Lucía la miró de reojo, con una mirada tan afilada como un cuchillo. No necesita gastar dinero en cosas inútiles. En esta casa no nos falta ropa de lana. Pero no es para mí, intentó explicar Isabel, con la voz temblorosa. Quiero tejer algo para mi nieto. Lucía soltó una risa fría, interrumpiéndola. Gracias, pero creo que debería descansar. No se preocupe por cosas innecesarias. Carlos entró en la habitación y vio a las dos hablando. Isabel se volvió hacia él, con la esperanza de que la apoyara. Carlos, solo quiero comprar un poco de lana, dijo, casi rogándole. Pero Carlos solo sonrió con incomodidad. Lucía tiene razón, mamá. Tenemos que ahorrar un poco. Isabel se quedó inmóvil, sintiéndose arrinconada. ¿Desde cuándo tenía que pedir permiso para hacer algo tan simple? Esa noche, durante la cena, Lucía volvió a mostrar su autoridad. Carlos, creo que deberíamos cambiar las cortinas de la sala. Las que están ahora se ven tan viejas, dijo sin siquiera mirar a Isabel. Isabel levantó la vista, tratando de oponerse. Esas cortinas fueron un regalo especial que tu padre me hizo. Son muy importantes para mí. Lucía se encogió de hombros y sonrió con desdén. Por eso mismo hay que cambiarlas. Las cosas viejas no van con esta casa. Carlos miró a su madre, parecía dudar, pero al final asintió. Si crees que es necesario, hazlo. Las palabras de su hijo fueron como una bofetada a la dignidad de Isabel. La cena continuó, pero ella ya no podía saborear nada. Con el paso del tiempo, la sensación de aislamiento hizo que Isabel se sintiera como una invitada no deseada en su propia casa. Las cenas familiares ya no eran un lugar donde ella se sintiera cómoda. Lucía siempre se sentaba junto a Carlos, conversando animadamente sobre su trabajo, sus amigos y sus planes ostentosos. Isabel permanecía en silencio en una esquina de la mesa, como una sombra desdibujada. En una ocasión, intentó participar en la conversación. Lucía, hoy vi a doña Rosa en el mercado. Preguntó por ti y por Carlos. Lucía ni siquiera levantó la vista de la pantalla de su teléfono. Oh, gracias, mamá. Pero creo que ese tipo de cosas no son tan importantes. Isabel sintió que la sangre le subía al rostro, pero decidió no decir nada. Cada vez que se tomaba una decisión importante en la casa, Isabel era ignorada. Lucía siempre tomaba decisiones sin consultar a nadie. Una vez, cuando Isabel descubrió que Lucía había vendido el reloj antiguo de su difunto esposo, un objeto heredado por generaciones, no pudo soportarlo más. Lucía, ¿cómo pudiste hacer eso? Ese reloj era un legado familiar, reclamó Isabel con la voz temblorosa. Lucía la miró con una frialdad que helaba. Mamá, no exagere. Ese reloj ya no tenía ningún valor práctico. Pensé que era mejor venderlo y usar el dinero en algo más útil. Carlos solo permaneció en silencio, evitando la mirada de su madre. Hijo, ¿por qué no dices nada?, preguntó Isabel, con la voz quebrada. Carlos se encogió de hombros. Mamá, todo tiene que cambiar en algún momento. Confío en que Lucía hizo lo correcto. Las palabras de Carlos desgarraron el corazón de Isabel. No solo había perdido objetos valiosos, sino también el apoyo de su propio hijo. Una noche, Isabel no pudo soportarlo más. Decidió hablar claramente con Carlos. Hijo, puedo soportar todo, pero no puedo soportar tu indiferencia, dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Carlos, incómodo, apartó la mirada. Mamá, no lo hago a propósito. Pero tienes que entender que Lucía solo quiere lo mejor para la familia. Por favor, no compliques más las cosas. Isabel sintió como si la empujaran al borde de un abismo. Carlos, el hijo por quien había sacrificado toda su vida,
ahora estaba tan distante que no podía alcanzarlo. En sus sueños, Isabel solía ver a Carlos cuando era niño, corriendo hacia ella para abrazarla con una gran sonrisa. Pero al despertar, la realidad la envolvía en un dolor indescriptible. Un día, Isabel se sentó junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Los árboles estaban verdes, pero dentro de ellas solo había marchitez. «Amor mío, ¿qué hice mal? ¿Por qué todo terminó así?», susurró, con la voz temblorosa. Pero no hubo respuesta. Solo el viento que silbaba entre las ramas parecía tragarse sus palabras de lamento. Una tarde de principios de invierno, el aire helado envolvía la casa. Isabel estaba sentada junto a la ventana del salón, mirando el camino de piedra que conducía al portón. Los árboles, despojados de sus hojas, agitaban sus ramas desnudas bajo el viento. Su mente estaba cargada de recuerdos de días felices, cuando Carlos era un niño corriendo por el jardín, y su sonrisa iluminaba todo a su alrededor. En ese momento, Lucía bajó las escaleras con prisa. Llevaba un abrigo de piel caro y un bolso de cuero brillante. «Voy a salir un rato, mamá». «No me espere para la cena», dijo Lucía con frialdad. Isabel asintió levemente, sin responder. Ya estaba acostumbrada a cenar sola. Esa noche, Isabel estaba quedándose dormida cuando el estridente sonido del teléfono rompió el silencio. Sobresaltada, tomó el auricular. «Hola», dijo con voz temblorosa, sintiendo un mal presentimiento. «Disculpe, ¿es usted la señora Isabel, madre del señor Carlos?», preguntó una voz desconocida al otro lado de la línea. «Sí, ¿qué ocurre?». «Lamentamos mucho informarle que el señor Carlos tuvo un accidente de tráfico en la autopista. No sobrevivió». El teléfono resbaló de las manos de Isabel y cayó al suelo. Se quedó inmóvil, sintiendo como su corazón se desgarraba. «Carlos, mi hijo», susurró, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Intentó devolver la llamada, pero nadie contestó. Desesperada, hizo un esfuerzo por levantarse y salió al pasillo en busca de Lucía. La habitación de su nuera estaba a oscuras y vacía. A la mañana siguiente, Lucía regresó a la casa con una tranquilidad desconcertante. Isabel, aún conmocionada y devastada, intentó hablar con su nuera. «Lucía, me acaban de dar la noticia de que Carlos», dijo, ahogada en lágrimas. Lucía la interrumpió, con un tono sorprendentemente calmado. «Sí, ya lo sabía. La policía me llamó anoche». «Entonces, ¿por qué no me lo dijiste inmediatamente?», preguntó Isabel, con voz llena de dolor. Lucía suspiró, como si estuviera cansada de la situación. «Mamá, usted ya es mayor. Pensé que no era prudente asustarla en medio de la noche». Las palabras de Lucía fueron como sal en la herida abierta de Isabel. No podía creer que Lucía pudiera ser tan fría en un momento como ese. «El funeral, tenemos que organizar el funeral de Carlos», dijo Isabel, tratando de mantenerse firme. Lucía la miró con indiferencia y se encogió de hombros. «Ya me encargué de todo. El funeral fue esta mañana, solo asistieron unos pocos amigos cercanos de Carlos. Todo ya terminó». «¿Qué?», Isabel casi gritó. «¿Te atreviste a organizar el funeral sin decirme nada? Yo soy la madre de Carlos. ¿Cómo pudiste hacer algo así?». Lucía la miró con una frialdad absoluta. «Mamá, usted ya está mayor y su salud no es buena. Pensé que era mejor no causarle más estrés. Todo lo hice por su bien». Isabel no pudo contenerse más. Rompió en llanto, destrozada por el dolor. Su hijo había partido para siempre, y ni siquiera le habían permitido despedirse de él. Con los días que siguieron, Isabel vivió en un estado de pérdida y desesperación. Cada rincón de la casa le recordaba a Carlos, desde las fotos en las paredes hasta la silla donde solía sentarse cada noche. Una tarde, Lucía entró en la sala de estar y dejó un papel sobre la mesa. «Estos son documentos legales. Necesita firmarlos», dijo con voz fría. Isabel miró fijamente el papel. «¿Qué es esto?». «Esta casa ahora me pertenece, según el testamento de Carlos», respondió Lucía sin inmutarse.
Tendrá que buscar otro lugar para vivir. Isabel no podía creer lo que escuchaba. Carlos, él nunca haría algo así. Esta casa es de la familia, el lugar que he cuidado toda mi vida. Solo estoy siguiendo lo que dicta la ley, dijo Lucía encogiéndose de hombros, sin mostrar ningún rastro de remordimiento. Isabel intentó contener las lágrimas. Sabía que no podía enfrentarse a Lucía, pero su corazón estaba hecho pedazos. Había perdido a su hijo y ahora incluso la casa ya no le pertenecía. Esa noche, Isabel se sentó en la oscuridad, mirando la foto de Carlos colgada en la pared. «Hijo mío, ¿por qué todo terminó así?», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Los recuerdos dulces de Carlos cuando era niño regresaron a su mente, pero solo lograron aumentar su dolor. Sentada sola en la casa vacía, Isabel sintió que lo había perdido todo. La antigua casa, que una vez fue su refugio, ahora era un espacio lleno de recuerdos dolorosos. Desde que recibió la noticia de la muerte de Carlos, ya no sentía pertenencia allí. Cada rincón le recordaba la presencia de su hijo, pero todo había cambiado drásticamente. Lucía no solo le había quitado el control financiero, sino que también hizo que Isabel se sintiera como una extraña en su propio hogar. Una tarde lluviosa, Lucía irrumpió en la sala de estar con un papel en la mano. Con frialdad, lo dejó sobre la mesa frente a Isabel. «Esta es la decisión final. Tiene 3 días para abandonar la casa». «Ya le encontré otro lugar donde quedarse», dijo Lucía con tono indiferente, ocultando su desdén apenas. Isabel levantó la vista hacia Lucía, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo? Esta es mi casa, el lugar donde he vivido toda mi vida. ¿Cómo puedes hacer esto? Lucía cruzó los brazos y esbozó una sonrisa desdeñosa. Esta casa ahora me pertenece, según el testamento de Carlos. Le he dado suficiente tiempo para prepararse. No me complique las cosas. No puedo creer que Carlos haya dejado un testamento así, dijo Isabel poniéndose de pie, con la voz temblorosa. Carlos jamás me trataría de esta manera. No tengo que explicarle nada, respondió Lucía, dándose la vuelta para marcharse. Le sugiero que empiece a empacar pronto. Los 3 días pasaron como un suspiro. Isabel no sabía qué más hacer aparte de empacar las pocas pertenencias que se le permitió llevar. Los objetos más preciados, el reloj de su esposo, las fotos familiares, fueron prohibidos por Lucía. Aquella tarde, bajo una lluvia torrencial, Isabel salió de la casa con una vieja maleta en la mano. La lluvia fría atravesaba su delgado abrigo, pero no le importaba. Cada paso que daba era una carga pesada, llena de dolor y humillación. Lucía la miró desde la puerta con una mirada impasible. «Buena suerte», dijo, como si estuviera despidiendo a una extraña. Isabel no respondió, solo siguió caminando en silencio. Su corazón se rompía mientras la puerta se cerraba tras ella, separándola de lo que alguna vez fue su hogar. Isabel pensó en los vecinos que alguna vez fueron sus amigos, las personas a las que ayudó en momentos de necesidad. Esperaba que alguno de ellos la ayudara en su momento de desesperación. Tocó la puerta de Rosa, su vecina más cercana y amiga de confianza. Después de un momento, Rosa abrió la puerta, con una expresión dubitativa en el rostro. «Isabel, lamento mucho lo que te ha sucedido», dijo Rosa en voz baja. «Rosa, no tengo a dónde ir». «¿Puedo quedarme aquí un tiempo?», preguntó Isabel, con la voz quebrada. Rosa bajó la mirada, incapaz de sostener la de Isabel. «Me gustaría ayudarte, pero ya sabes, no quiero tener problemas con Lucía. Ella tiene mucho poder, no puedo arriesgarme». Isabel apretó los labios, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. «Entiendo, gracias de todas formas», respondió, dándose la vuelta para marcharse. Cada puerta que tocó recibió respuestas similares. Todos ofrecían excusas, todos temían a Lucía. Finalmente, Isabel no tuvo otra opción que vagar por las calles. La lluvia seguía cayendo con fuerza, empapando su cabello canoso. Se sentó acurrucada bajo el alero de un edificio antiguo, abrazando su vieja maleta como si fuera el último vestigio de su vida. Los recuerdos de Carlos cuando era niño inundaron su mente como cuchillos que perforaban su corazón.
Recordó cómo solía correr por el jardín, llamándola con su voz infantil. Recordó los días en que ambos hacían pan juntos, riendo felices. Pero ahora, todo eso no era más que un pasado distante. ¿Qué hice mal? ¿Por qué todo tuvo que terminar así?, susurró Isabel, con la voz perdida entre el sonido de la lluvia. Los transeúntes pasaban sin detenerse. Algunos la miraban con desprecio, como si no fuera más que una persona sin hogar que no merecía atención. «Mamá, ¿dónde estás?», la voz de Carlos resonó en su memoria, pero cuando Isabel abrió los ojos, solo encontró frío y soledad. La noche cayó, e Isabel seguía sola, sus ojos vacíos mirando al vacío. La lluvia no cesaba, como si quisiera arrastrar con ella los últimos vestigios de esperanza que le quedaban. Isabel permanecía bajo el alero, temblando con el frío que atravesaba su cuerpo. Su ropa empapada se adhería a su figura frágil, y las gotas de lluvia trazaban líneas en su rostro demacrado, mezclándose con las lágrimas que ya no tenía fuerza para secar. Toda su vida había sacrificado todo por Carlos, entregándole su amor y esperanza incondicionalmente. Pero ahora estaba allí, sola y sin un lugar al cual llamar hogar, expulsada del que alguna vez fue su mundo entero. Recordó los años difíciles después de la muerte de su esposo. Carlos era solo un niño, e Isabel trabajó incansablemente para criarlo. Noches enteras cosiendo ropa para ganar un poco más de dinero, con la esperanza de que su hijo tuviera una educación digna. Nunca se negó a nada por él, siempre soñando con que se convirtiera en un hombre bueno que valorara a su familia. Pero ahora, todo lo que Isabel recibió fue indiferencia y traición. No podía entender cómo Carlos permitió que Lucía tomara tanto control. No podía entender que había hecho mal para terminar en esta situación. Entre la lluvia, Isabel sacó de su maleta una vieja fotografía, desgastada por el tiempo. En ella, Carlos era un niño pequeño, con una sonrisa radiante en su rostro redondeado y sus ojos brillantes como estrellas. A su lado estaban Isabel y su esposo, toda la familia reunida en una tarde soleada. «¿Qué hicimos mal, amor mío?», susurró Isabel, su voz perdiéndose en el viento. De repente, unos pasos resonaron cerca. Un hombre de mediana edad con un abrigo grueso se acercó, deteniéndose frente a ella. La miró con curiosidad y luego preguntó: «Señora, ¿necesita ayuda?». Isabel levantó la vista, su mirada confusa. «Yo, no lo sé», respondió con la voz entrecortada. El hombre frunció el ceño, dudando. «No debería estar aquí bajo la lluvia. ¿Tiene algún lugar a donde ir?». Isabel negó con la cabeza, dejando escapar una sonrisa triste. «Nadie me necesita. No tengo a dónde ir». El hombre la observó por un momento más, luego suspiró. «Lo siento mucho. Debo irme, pero espero que encuentre refugio pronto». Dicho esto, el hombre se marchó, dejando a Isabel sola en la oscuridad. Los transeúntes no eran mucho mejores. La miraban con ojos indiferentes y algunos incluso con desprecio. Un grupo de niños pasó corriendo cerca de ella, señalándola y riéndose. «Es una vagabunda», dijo uno de ellos, riendo con burla. Isabel apartó la mirada, evitando cruzar los ojos con nadie más. Sentía como si se hubiera convertido en un fantasma, invisible entre la multitud apurada. Cuando cayó la noche, Isabel encontró un pequeño alero en una esquina de la calle, donde podría refugiarse por un rato. Se sentó, abrazando su vieja maleta como si fuera lo único que le quedara en la vida. Los recuerdos de la infancia de Carlos regresaron con fuerza, apretándole el corazón. Recordó la primera vez que Carlos la llamó mamá con su vocecita balbuceante. Recordó los días en que cocinaban juntos, riéndose de las pequeñas travesuras en la cocina. Esos recuerdos, que una vez fueron dulces, ahora eran fragmentos afilados que desgarraban su alma. En su desesperación, Isabel empezó a culparse a sí misma. Pensó en todo lo que había hecho, preguntándose si acaso había cometido errores. Quizás lo consentí demasiado. Tal vez nunca le enseñé a amar y valorar a su familia, murmuró, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. En medio de su dolor, Isabel pensó brevemente en la muerte. La idea apareció como una posible escapatoria al sufrimiento y la humillación que estaba soportando.
Pero entonces miró la foto antigua, y los ojos de Carlos en la imagen parecían recordarle que, pase lo que pase, debía seguir adelante. No, no puedo rendirme. Carlos no querría verme así, susurró Isabel, tratando de aferrarse a las últimas fuerzas que le quedaban. Esa noche, Isabel se sumió en un sueño inquieto, envuelta en el frío y la soledad. En su sueño, estaba en una casa cálida, y Carlos corría hacia ella, abrazándola mientras gritaba, «Mamá». Pero cuando Isabel extendió los brazos para alcanzarlo, la imagen de Carlos se desvaneció, dejándola sola en la oscuridad. Se despertó con lágrimas en las mejillas. El amanecer comenzó a asomar, pero Isabel no sintió ningún calor en su corazón. Sabía que tendría que enfrentarse a otro día largo, lleno de miradas frías y palabras hirientes. Isabel permaneció sentada en la esquina de la calle, mientras la tenue luz de la mañana se filtraba a través de las nubes grises, sin ofrecer ninguna calidez. La lluvia había cesado, pero el aire frío seguía envolviéndola. Los transeúntes pasaban apresurados, con paraguas en mano, sin prestar atención a la figura encorvada de una anciana sola, abrazando una maleta desgastada en la acera. Había perdido todo. Ya no tenía hogar, ni familia, ni un lugar al que ir. Cada vez que alguien la miraba, Isabel sentía claramente el desprecio, la curiosidad o la absoluta indiferencia en sus ojos. No sabía en qué momento se había vuelto invisible para el mundo. Una mujer de mediana edad pasó cerca de ella, lanzándole una mirada molesta. La mujer se giró hacia su amiga y murmuró: «Mira eso, otra vagabunda. ¿Por qué no van a los refugios en vez de estar aquí sentadas?». Esas palabras fueron como un cuchillo que cortó profundamente el corazón de Isabel. Apartó el rostro, sin querer que esas miradas penetraran aún más en su dolor. El hambre comenzó a torturarla. Desde la noche anterior, no había comido nada. Su último pedazo de pan se había mojado con la lluvia y ya no era comestible. Miró a las personas que pasaban apresuradas, preguntándose si alguna de ellas se detendría, aunque fuera una sola vez, para ofrecerle ayuda. Reuniendo coraje, Isabel se levantó lentamente y se acercó a un puesto de pan cercano. El vendedor, un hombre con rostro cansado, estaba ocupado atendiendo a los clientes. «Disculpe», dijo Isabel con voz ronca. El hombre levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Qué quiere?». «Yo, no tengo dinero, pero, ¿podría ayudarle a limpiar o algo a cambio de un pedazo de pan?», preguntó Isabel, con los ojos llenos de esperanza. El hombre la miró de arriba abajo, con evidente disgusto. «Lo siento, no estoy contratando a nadie». Luego volvió a su trabajo, sin siquiera mirarla nuevamente. Isabel bajó la cabeza y se alejó en silencio del puesto. Sentía que sus pies eran pesados como el plomo. Al otro lado de la calle, un grupo de jóvenes estaba reunido, riéndose ruidosamente. Al ver a Isabel, uno de ellos señaló hacia ella y estalló en carcajadas. «Miren, esa viejita parece que acaba de salir de un basurero». Las risas resonaron en el aire frío, como martillazos sobre los últimos vestigios de dignidad de Isabel. Aceleró el paso, tratando de escapar de las miradas crueles. En una esquina solitaria, Isabel se recostó contra una pared y respiró con dificultad. Se limpió las lágrimas, pero éstas seguían cayendo sin detenerse. Los recuerdos de su esposo y su hijo volvieron como una avalancha. Recordó las noches en que toda la familia se sentaba junta, compartiendo una comida sencilla pero llena de amor. Su esposo, Antonio, siempre la alentaba con una sonrisa cuando estaba agotada por el trabajo. Carlos, con sus ojos brillantes, solía abrazarla y susurrar: «Te quiero más que a nada en el mundo, mamá». Pero ahora, todo eso era solo un pasado lejano. Su amado esposo había partido hacía mucho, y el hijo por el que había dado todo también se había ido. Isabel levantó la mirada hacia el cielo gris. «Antonio, Carlos, si están en algún lugar, por favor díganme qué debo hacer ahora», susurró con voz entrecortada. Pero el cielo permaneció en silencio. Un momento después, Isabel vio a una pareja joven caminando de la mano con su hijo pequeño. El niño, al verla, tiró de la mano de su madre y preguntó: «Mami, ¿por qué esa señora está sola? ¿No tiene casa?».
La madre apresuró el paso, evitando responder. Isabel esbozó una sonrisa triste. Sí, ya no tengo hogar, murmuró, como si hablara consigo misma. Por la noche, cuando la ciudad comenzaba a iluminarse, Isabel buscó otro techo para refugiarse. Las luces amarillentas de las farolas caían, proyectando una larga sombra en el suelo. Se sentó allí, apoyada contra la pared, abrazando con fuerza su maleta como si temiera que también la abandonara. Los transeúntes seguían pasando, pero nadie se detenía. Algunos la miraban de reojo, susurraban algo y luego aceleraban el paso. Bajo la tenue luz, Isabel sacó silenciosamente una vieja foto familiar de su maleta. La miró, como si intentara encontrar algo de calor en esos recuerdos lejanos. Esposo mío, si tú estuvieras vivo, todo sería diferente. Nuestro hijo nunca me habría abandonado de esta manera, dijo con una voz que se desvanecía en la noche. La oscuridad fue envolviendo todo poco a poco, y allí estaba Isabel, enfrentándose sola a una profunda soledad. Sentía como si el mundo la hubiera olvidado, como si ya no existiera en los ojos de nadie. La lluvia persistente continuó durante toda la noche, dejando pequeños charcos en el suelo cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse. Isabel seguía acurrucada bajo el viejo techo, con los ojos apagados por la falta de sueño y el cuerpo entumecido por el frío. Ya estaba acostumbrada al dolor, pero esa mañana una sensación extraña la recorrió. No podía explicarlo, solo sabía que algo estaba por suceder. Cuando Isabel intentaba levantarse para buscar otro lugar donde refugiarse, escuchó pasos acercándose lentamente. Primero, el sonido de unos zapatos pisando el pavimento húmedo, luego, una voz familiar pero lejana. «Mamá, ¿estás bien?». Isabel levantó la cabeza, con una mirada desconcertada, hacia el hombre que estaba frente a ella. Una figura alta, un rostro familiar que ella pensaba que nunca volvería a ver. Sus ojos se abrieron de par en par, incapaz de creer lo que estaba viendo. «Carlos», su voz se quebró, como un susurro en el viento. El hombre asintió, con los ojos llenos de lágrimas y remordimiento. «Soy yo, mamá». Isabel no pudo contener sus emociones. Rompió a llorar, extendiendo sus manos temblorosas como si quisiera asegurarse de que aquello no era un sueño. «Hijo, ¿sigues vivo?». Carlos se arrodilló y abrazó a su madre. Sus lágrimas se mezclaron con las gotas de lluvia que aún quedaban en el rostro de Isabel. «Lo siento, mamá. Nunca debí dejarte pasar por todo esto». Después de unos minutos, cuando ambos lograron calmarse, Isabel miró a su hijo con los ojos todavía llenos de confusión. «Pero, ¿cómo es que sigues vivo? Yo escuché que habías muerto». Carlos suspiró y tomó las manos de su madre. «Mamá, en realidad no morí. Fingí mi muerte». Isabel se sobresaltó, sin entender. «¿Por qué? ¿Por qué harías algo así?». Carlos bajó la mirada, su voz llena de arrepentimiento. «Empecé a darme cuenta de que Lucía no era como yo pensaba. No solo era fría contigo, mamá, sino que también planeaba quedarse con todos mis bienes. No sabía cómo exponer la verdad, así que contraté a un detective y decidí fingir mi muerte para ver qué hacía ella». Isabel quedó atónita, con emociones encontradas revoloteando en su interior. Entonces, todo este sufrimiento fue solo un experimento. Carlos apretó las manos de su madre con fuerza, con los ojos llenos de culpa. «Mamá, nunca pensé que las cosas se pondrían tan mal. Nunca imaginé que Lucía te echaría de la casa. Cometí un gran error, y voy a arreglarlo todo». Isabel miró a su hijo, con lágrimas que seguían cayendo. «Me hiciste sufrir mucho, Carlos. Pero siempre te he amado. Si realmente estás arrepentido y dispuesto a cambiar, estoy dispuesta a perdonarte». Carlos asintió, con la mirada llena de determinación. «Mamá, te prometo que te llevaré de vuelta a casa. He reunido suficientes pruebas para desenmascarar a Lucía. Ella pagará por todo lo que ha hecho». A la mañana siguiente, Carlos e Isabel regresaron a la antigua casa. La sensación de entrar a un lugar del que había sido expulsada hizo que Isabel sintiera un nudo en la garganta. Pero logró contener sus emociones, confiando en la determinación de su hijo.
Lucía estaba sentada en el sofá de la sala, con una expresión de autosuficiencia al ver a Isabel entrar. Vaya, ¿regresaste? Pensé que ya habías encontrado un nuevo lugar donde quedarte, dijo con un tono sarcástico. Carlos entró inmediatamente detrás de Isabel y su voz resonó con autoridad. Lucía, ya basta. Lucía se sobresaltó y se dio vuelta para mirar. Su rostro se puso pálido al ver a Carlos, de pie frente a ella, de carne y hueso. ¿Carlos? No puede ser. Estás muerto, balbuceó, incrédula. Carlos dio un paso adelante, con una mirada fría. No estoy muerto, Lucía. He estado observando cada uno de tus movimientos. Sé lo que le hiciste a mi madre, y no voy a permitir que sigas controlando esta familia. Lucía intentó mantener la compostura, pero claramente estaba perdiendo el control. ¿De qué estás hablando? Yo no hice nada malo. Carlos sacó un conjunto de documentos de su maletín y los colocó sobre la mesa. Aquí está la evidencia. Falsificaste mi testamento, te quedaste con mis bienes y echaste a mi madre de la casa. Todo está documentado. El rostro de Lucía se puso lívido y sus ojos comenzaron a moverse nerviosamente. Esto es solo un malentendido. Yo solo quería proteger a nuestra familia. Carlos negó con la cabeza, con la voz llena de decepción. ¿Familia? ¿Llamas a echar a mi madre de la casa a proteger a la familia? Lucía, has cruzado todos los límites. Lucía no pudo responder. Retrocedió lentamente, con una mirada llena de pánico. Isabel permanecía en silencio detrás de Carlos, con los ojos aún rojos de tanto llorar, pero ahora su corazón estaba lleno de esperanza. Su hijo había regresado, y sabía que la justicia finalmente prevalecería. La mañana siguiente, la luz del sol inundaba la vieja casa, pero el ambiente dentro era tenso y pesado. Carlos estaba de pie en medio de la sala, sujetando con firmeza un paquete de documentos que contenían todas las pruebas de las acciones fraudulentas de Lucía. A su lado, Isabel estaba sentada en una vieja silla de madera, con los ojos fijos en su hijo, llena de preocupación pero también de confianza. Lucía, quien había perdido completamente la confianza que solía mostrar, estaba sentada frente a ellos. Su rostro estaba pálido, y sus manos se entrelazaban nerviosamente, como si buscara desesperadamente una salida. Carlos, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres destruir a nuestra familia?, dijo Lucía con una voz temblorosa, aunque intentaba parecer fuerte. Carlos la miró, con una mirada tan fría como una navaja. ¿Familia? No tienes derecho a usar esa palabra, Lucía. Lo que le hiciste a mi madre es imperdonable. Arrojó los documentos sobre la mesa y las páginas se esparcieron, revelando firmas falsificadas y transacciones ilegales que Lucía había realizado para apropiarse de los bienes de la familia. Lucía miró de reojo los papeles y luego apartó la vista. No entiendes nada. Todo lo hice por proteger nuestro futuro. No tenía malas intenciones. Isabel no pudo contenerse más. Se levantó, su voz temblaba pero estaba llena de determinación. Proteger el futuro, llamas a echarme de mi casa, a quitarme todo lo que construí con tanto esfuerzo, proteger. Lucía, te traté como a una hija, pero traicionaste mi confianza. Lucía se giró hacia Isabel y en sus ojos se encendió una chispa de ira. Usted siempre me culpa, ¿sabe cuánto tuve que soportar para vivir en esta casa? Carlos siempre hacía lo que usted decía, siempre la ponía a usted en el centro de todo. Yo solo quería cambiar eso, quería que él viviera para mí, no para usted. Carlos la interrumpió, su voz resonando como un trueno. Y para lograr eso, ¿estuviste dispuesta a echar a mi madre de la casa bajo la lluvia, falsificar documentos para robar los bienes familiares? No solo traicionaste a mi madre, sino que también me traicionaste a mí. Sin darle oportunidad a Lucía de replicar, Carlos enfatizó cada palabra. Hoy, todo saldrá a la luz. Caminó hacia la puerta y llamó con la mano. Un grupo de vecinos, que había estado mirando curiosos desde temprano, se reunió frente al portón. Muchos de ellos habían sido testigos de las injusticias que Isabel sufrió, pero no se atrevieron a intervenir por temor a Lucía. Doña Rosa, una vecina de antaño de Isabel, fue la primera en entrar.
Su rostro mostraba culpa y arrepentimiento mientras miraba a Isabel. Isabel, yo lamento mucho no haberla ayudado cuando lo necesitaba. La verdad, todos teníamos miedo de Lucía, pero ya no puedo quedarme callada, dijo doña Rosa con la voz entrecortada. Carlos se dirigió a los demás vecinos, con un tono firme y decidido. Todos ustedes vieron lo que Lucía hizo. Hoy necesito que den testimonio. He reunido suficientes pruebas de sus acciones y lo entregaré todo a la justicia. Algunos vecinos vacilaron, pero al final asintieron en señal de apoyo. Lucía entró en pánico de verdad. Se levantó bruscamente y gritó, «No puedes hacerme esto. Carlos, somos marido y mujer, no puedes destruirme así». Carlos la miró, su rostro completamente carente de emoción. «Lucía, tú misma te destruiste. Te di una oportunidad, pero elegiste el camino equivocado. Desde ahora, no permitiré que sigas lastimando a mi madre ni a nadie más». Lucía retrocedió, mirando a su alrededor como si buscara desesperadamente una salida. Pero ya era demasiado tarde. Carlos sacó su teléfono y llamó a la policía. Poco después, llegaron los agentes. Carlos entregó todos los documentos y pruebas que había reunido. Uno de los policías miró a Lucía y, con voz firme, dijo, «Señora Lucía, queda arrestada por falsificación de documentos y apropiación indebida de bienes. Tiene derecho a guardar silencio». Lucía se resistió, tratando de zafarse, pero fue en vano. Mientras la conducían fuera de la casa, miró a Isabel con una mezcla de odio y desesperación. «Todo esto es culpa suya. Si usted no existiera, todo habría sido mejor». Isabel no dijo nada, simplemente apartó la mirada. En su interior, sentía un dolor profundo por todo lo sucedido, pero sabía que Lucía estaba enfrentando las consecuencias de sus malas decisiones. Cuando los policías se fueron, el silencio invadió la casa. Carlos se acercó a su madre, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Mamá, lamento no haberme dado cuenta de todo antes. Permití que sufrieras tanto», dijo con la voz quebrada. Isabel miró a su hijo y le sonrió suavemente. «Carlos, te perdono. Lo importante es que regresaste y que estás corrigiendo tus errores. Lo único que necesito es que estés a mi lado». Carlos abrazó a su madre y las lágrimas corrieron por su rostro. «Mamá, te prometo que nunca más dejaré que nadie te haga daño». Doña Rosa y los demás vecinos se acercaron, uno por uno, para pedirle disculpas a Isabel por su silencio en el pasado. Isabel le sonrió con ternura, sin guardar rencor. Todo eso ya quedó atrás. «Lo importante ahora es que aprendimos a defender lo que es justo», dijo con una voz suave pero llena de fortaleza. La vieja casa, que una vez había sido testigo de tanto sufrimiento y lágrimas, ahora estaba tranquila de una forma diferente. Los rayos del sol de la mañana atravesaban las ventanas, iluminando las viejas paredes de ladrillo como si anunciaran el comienzo de una nueva etapa. Isabel se paró junto a la ventana, mirando el jardín que había cuidado con tanto amor. Aunque esa casa había sido escenario de tantos momentos dolorosos, sabía que las cosas estaban cambiando. Carlos entró al cuarto con 2 tazas de té caliente en las manos. «Mamá, preparé té de menta, tu favorito», dijo con una voz suave. Isabel se volvió hacia él, sonriendo. «Gracias, Carlos. Ya no recuerdo la última vez que me preparaste té». Carlos colocó las tazas sobre la mesa y se sentó junto a su madre. «Sé que has sufrido demasiado, mamá. Quiero que sepas que, de ahora en adelante, todo será diferente». Isabel asintió, sus ojos llenos de confianza. «No necesito mucho, Carlos. Solo que estés a mi lado, eso es suficiente». Después del desayuno, Carlos llevó a su madre a dar un paseo por el barrio. Se encontraron con doña Rosa y otros vecinos que los esperaban frente a la puerta. Sus rostros reflejaban alivio, ya no había miedo ni vergüenza como antes. «Isabel, queremos disculparnos una vez más», dijo doña Rosa con emoción en la voz. «Nos equivocamos al permanecer callados ante lo que Lucía te hizo. Ahora queremos enmendar nuestros errores ayudándote a reconstruir tu vida». Los demás vecinos dijeron al unísono, «Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites».
Isabel, conmovida, dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Gracias a todos. No les guardo rencor. Lo importante es que ahora todos entendemos que la unión y la bondad son esenciales. Tras la conversación, Carlos sorprendió a su madre con una decisión inesperada. Mamá, vendí esta casa, dijo Carlos con una mirada firme. Isabel se quedó atónita. ¿Vendiste la casa? Pero esta casa guarda tantos recuerdos, Carlos. Carlos tomó las manos de su madre y explicó. Mamá, esta casa ha sido testigo de demasiado sufrimiento. Quiero que vivas en un lugar nuevo, donde puedas encontrar paz. Compré una casa más pequeña y acogedora para que empecemos de nuevo. Isabel permaneció en silencio por un momento y luego asintió suavemente. Si crees que eso es lo mejor, estoy de acuerdo. Lo importante es que estemos juntos. Unas semanas después, Isabel y Carlos se mudaron a su nuevo hogar. Era una casa pequeña ubicada en un vecindario tranquilo, con un jardín encantador rodeado por una cerca blanca. En cuanto Isabel cruzó la puerta, sintió la calidez que esa casa emanaba. Mamá, he preparado algo especial para ti, dijo Carlos, guiándola hacia la parte trasera de la casa. Allí, Isabel vio un pequeño jardín donde Carlos había plantado las flores que más le gustaban, claveles, lavanda y también rosas rojas. Recuerdo que una vez me dijiste que las rosas rojas eran las flores favoritas de papá, comentó Carlos con un tono cálido. Isabel llevó la mano al pecho, intentando contener las lágrimas. Hijo, has hecho todo esto por mí. Realmente me siento feliz. Carlos sonrió. No, mamá. Te mereces mucho más que esto. Has sacrificado toda tu vida por mí y ahora es mi turno de cuidar de ti. Carlos no se limitó a cuidar de su madre, sino que también se involucró en actividades comunitarias, especialmente en programas de apoyo a personas mayores que vivían solas. Creía firmemente que la mejor manera de redimirse era ayudando a quienes, como su madre, habían sufrido en silencio. Una tarde, Isabel acompañó a Carlos a un centro comunitario donde él organizaba un evento benéfico, repartiendo ropa y alimentos a personas mayores en situación de necesidad. Amigos, hago esto no solo por responsabilidad, sino también por amor y gratitud, dijo Carlos a la multitud. He aprendido que la familia no solo son aquellos con quienes compartimos lazos de sangre, sino también aquellos a quienes ayudamos y amamos. Isabel estaba a su lado, y su corazón rebosaba de orgullo. Miraba a su hijo y veía en él a un hombre fuerte, capaz de reconocer sus errores y enmendarlos. Día tras día, Isabel fue recuperando la confianza en la vida. Ya no se sentía sola ni desamparada. La nueva casa se convirtió en un lugar donde ella y Carlos construyeron recuerdos hermosos que reemplazaron a los dolorosos del pasado. Una tarde, mientras Isabel estaba sentada en una mecedora en el porche, Carlos salió con un marco de fotos nuevo. Mamá, aquí tienes la foto familiar antigua que siempre has guardado. La mandé a restaurar para que la pongas en la sala, dijo Carlos, entregándole la foto. Isabel tomó la foto y sonrió. Hijo, gracias. Esta foto me recuerda que, pase lo que pase, la familia siempre es lo más importante. Carlos se sentó junto a ella, y juntos contemplaron el pequeño jardín. Mamá, te prometo que nunca dejaré que nada te lastime de nuevo, dijo Carlos, con un tono cálido y lleno de determinación. Isabel puso su mano sobre la de su hijo, y sus ojos reflejaron ternura. Lo sé, Carlos. Y confío en ti. Bajo el resplandor del atardecer, madre e hijo permanecieron juntos, sintiendo la paz y la calidez que les envolvía. Después de todo, Isabel había recuperado la felicidad que creía perdida para siempre. La historia de Isabel nos recuerda que el amor y la gratitud son el fundamento de una familia. Las heridas causadas por el egoísmo y la avaricia pueden romper relaciones, pero el arrepentimiento y las acciones para enmendar los errores pueden sanar cualquier dolor. Además, destaca que la solidaridad y la empatía dentro de una comunidad son fuerzas poderosas para superar las adversidades. Finalmente, esta historia nos enseña a valorar a nuestros seres queridos, porque el cariño sincero y las acciones correctas siempre triunfan sobre cualquier injusticia. Si te ha gustado esta historia,
Te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.